Buen día, profes. Mi nombre es María Fernanda Castañeda. Soy egresada de la Universidad Santo Tomás y el día de hoy les voy a presentar el componente de aptitud verbal, específicamente el tema de analogías en preparación al concurso docente 2021. Rápidamente, entonces, observamos en la diapositiva, ¿sí?, que cuando hablamos de analogías, en el fondo vamos a hablar de un concepto de comparación. Nosotros constantemente nos valemos de analogías para poder expresarnos a través de nuestros pensamientos, de lo que hablamos, de lo que sentimos, etc. Vemos acá entonces que las analogías son un recurso literario, es un instrumento también de pensamiento que le encontramos en la música, en la poesía y en el razonamiento verbal. Cuando hablamos del razonamiento verbal, eso quiere decir que constantemente nosotros lo hacemos en nuestro diario vivir. Por ejemplo, cuando decimos que mi hijo nada más rápido que un delfín, automáticamente nuestra cabecita, ¿cierto? Nuestro cerebro empieza a imaginarse cómo ese niño nada como un delfín. ¿Eso qué significa? ¿O qué entendemos nosotros al emplear el concepto de razonamiento? Que el delfín es un animal que nada muy rápido. Entonces asimilamos esa comparación que hacemos y la aplicamos a la oración. ¿Sí? Cuando nuestras abuelitas dicen duermes más que un gato con anemia. ¿Qué entendemos cuando decimos un gato con anemia? Específicamente hacemos la relación con un animal, ¿sí?, que se caracteriza por ser un poco perezoso, ¿sí?, porque duerme demasiado. Entonces miren ustedes nosotros cómo constantemente hacemos analogía, ¿sí?, hacemos o utilizamos ese recurso de comparación en nuestro diario vivir a través del razonamiento verbal. ¿Qué son las analogías? Es una semejanza, parecido o afinidad de relaciones entre dos pares de palabras. ¿Cuál es la estructura de una analogía? Pues en la parte superior nos ofrecen dos pares de palabras en mayúscula, ¿sí? Acá vemos el par base, denominado también así, vemos Oscar y la palabra cine, ¿sí? Aquí la vemos específicamente en mayúscula y esa es nuestra guía para nosotros poder buscar una opción, ¿cierto? O la opción que más se asimile a la premisa que me dan en el par base. En la parte inferior, ¿qué observamos? Pues una relación entre dos juegos de palabras, es decir, una a la izquierda, otra a la derecha, pero estas ya se encuentran en minúscula. Es ahí, a partir de estas opciones, A, B, C, D o E, que nosotros debemos escoger el par o las palabras que consideremos más cercanas a la relación. ¿Cuál es la relación? Pues la relación que nos dan en la parte superior, que está presentado en mayúscula. ¿Listo? Entonces así es como se presenta en los tipo exámenes. Entonces aquí tenemos que buscar cuál sería la opción más correcta o la más adecuada para el par base que tenemos en mayúsculas. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Docente-estudiante. Un tips muy importante, profes. Cuando nosotros vemos este par base, esto que está en mayúscula en la parte superior, nosotros tenemos que verbalizar. Cuando vemos o cuando hablamos de verbalizar, estamos hablando de empezar a buscar esa relación entre las dos palabras. Nosotros mismos nos podemos preguntar, ¿qué tiene que ver el docente con el estudiante? ¿Cuál es la relación que existe entre esas palabras? Entonces, ya en el momento en el que nosotros verbalizamos y tratamos de unir gramaticalmente las dos palabras para buscarle sentido, ya podemos empezar a aplicar, por ejemplo, el método, que ya lo vamos a mirar más adelante, ¿sí? Entonces, ¿quién es el docente? ¿Qué tiene que ver el docente con el estudiante? El docente efectivamente sí es una persona que guía, sí orienta, instruye a través de qué, de la palabra, de sus conocimientos. ¿A quién? Al estudiante. Ahí ya tenemos la verbalización. Ahora vamos a pensar en un juego de palabras que le haga o que posiblemente pueda hacer una respuesta en un examen para este par base que tenemos acá. Entonces vamos a mirar las siguientes palabras. Tenemos aquí, docente es estudiante, ¿sí? Como cura es a feligreses. Seguramente ustedes en sus casas tendrán
otro ejemplo que efectivamente cumpla con la regla o con el sentido que tienen las palabras en la parte de arriba. Yo en este caso coloqué cura feligreses, ¿por qué? Porque efectivamente el cura es aquella persona, sí, que también que guía, orienta, sí, instruye, educa ¿a quién? A sus feligreses. En este caso él lo hace a través de ¿qué? Pues a través de la Biblia, a través del sermón, etcétera. Entonces miren ustedes cómo nosotros al verbalizar, sí, en la parte de acá o inicialmente lo hacemos con una analogía, verbalizamos esa relación, posteriormente nosotros podemos encontrar una respuesta o un par de palabras que efectivamente se asemeje y se relacione con el par base. ¿Cómo leer una analogía? Muchas veces encontramos colegas que no saben leer una analogía y eso es un problema de pronto a la hora de poder buscar una opción correcta de respuesta. Entonces a estos 2 puntos los vamos a llamar es y a los 4 puntos los vamos a llamar cómo. A lo largo de los ejemplos en las diapositivas vamos a encontrar tal cual como ustedes los ven en pantalla. Entonces se lee de la siguiente forma. Ají es a picante, ¿cierto? Como azúcar es a dulce. Piano, 2 puntos, es decir, piano es a música, como nevera es a frío, hoja es a libro, como diente es a dentadura. Entonces, a veces escuchamos que personas que dicen ají y picante, ají o picante, piano o música, no, profes. Aquí tenemos que ser muy concretos a la hora de leer una analogía porque esa lectura me va a permitir acercarme a la respuesta. Es algo que funciona mentalmente cuando leemos de forma correcta la analogía. Entonces eso es un tips también que uno le da al cerebro, que lo mete en el cerebro y ya automáticamente nosotros empezamos, sí, a leer de forma correcta esa analogía y asimismo nuestro cerebro empieza a buscar o empieza a relacionar esa respuesta correcta que encontramos en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces las preposiciones y o nos vamos a olvidar de ellas. Es como, vuelvo y repito, piano es a música, como nevera es a frío. Tipos de analogías. Las relaciones que se establecen en las analogías son múltiples, tanto como las posibilidades que tenemos a la hora de hablar. Pero hay muchas que son frecuentes, ¿sí? Como lo vamos a ver ahorita en el siguiente video y también en la pantalla. Puede que en un examen, sí, encontremos un elemento que se refiera, por ejemplo, a algo intenso, una sinonimia, una antonimia, y los tipos analógicos varían según el contenido gramatical o la carga gramatical que tenga pues en ese momento el examen. Entonces vamos a mirar los más comunes que se presentan como a nivel general en muchos exámenes, no solamente en Colombia, sino también en otros países como Perú, y Ecuador. Sí, está comprobado que esos tipos de analogías son los que más se repiten. Aquí tenemos una lista muy amplia. La idea es que nosotros podamos entender qué significa cada una de ellas y posteriormente tenemos que estudiar estos tipos analógicos. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a un examen y por allá recordar que en algún momento, en alguna clase, en algún video nos acordamos de causa-efecto, de sinonimia, de complemento, pero por allá me nombraron el parte de todo. No, profes, aquí nosotros tenemos que aprendernos, ¿sí?, esta lista, este listado de los tipos analógicos, porque eso es lo que me va a permitir desarrollar 100% de forma eficaz el método que ya vamos a mirar para nosotros poder hallar la respuesta correcta en el examen. Entonces, otro tips, hay que estudiar muchísimo, hay que aprendernos los tipos analógicos y cómo funcionan cada uno de ellos. Sí, aquí vemos entonces un tipo analógico de sinonimia, tenemos el de antonimia, género, especie, cohiponimia o cogenéricos. Les aclaro que dice género especie en el caso de la tercera, pero puede ser especie género. Eso depende ya del análisis que nosotros pues tenemos que hacer o hagamos en el momento del examen. Por ejemplo, otro tipo analógico es causa-efecto.
Al contrario, puede ser efecto causa. Intensidad, tenemos el de utilidad, sujeto, función o viceversa, función, sujeto. Materia prima, producto, complemento, evolución, contigüidad o secuencia. Tenemos una de las más comunes que nunca falta en los exámenes y es parte todo o todo parte, dependiendo de cómo esté planteada la analogía. Tenemos otro tipo que se llama simbolismo. Tenemos sujeto, instrumento o instrumento, sujeto, características y elemento conjunto. Estas dos últimas no están dentro del video, pero también es una de las más comunes que podemos encontrar en los exámenes. Vamos a observar el siguiente video, vamos a tomar apuntes, vamos a tratar de hacer esa lista de forma vertical y poder complementar con el siguiente video que vamos a mirar, porque es importante que nos aprendamos lo que vamos a ver a continuación. Ahora, profes, vamos a mirar el método de resolución para analogías. Aquí tenemos que tener cuidado a la hora de resolver analogías, cómo obtenemos esa respuesta correcta a través del método para poder ser eficaces. Sabemos que el tiempo no es nuestro mejor aliado en los exámenes, pero esto a través de la práctica, del estudio día a día, podemos lograr aplicar de forma correcta y rápida el método en las analogías que se nos van a presentar en el examen. Entonces, por acá tenemos el primer paso. Esto no es opcional. Aquí, como lo vemos en pantalla, es como debe ser aplicado el método a una analogía. Es decir, el primer paso de este método, ¿cuál es? Tenemos acá la relación. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros en esa relación? Como nos dice ahí, identificar la relación principal que existe en el par base, es decir, identificar cuál es el tipo de analogía que existe en qué, en la palabra mayúscula que tenemos en la parte de arriba. Ya habíamos hablado de que esto se llama par base, sí, y que aquí es donde nosotros tenemos que buscar que ese tipo analógico. ¿Cuáles son los tipos analógicos? Ya lo vimos en el video. Tenemos unos de intensidad, de sinonimia, tenemos otros de parte todo, cogenéricos, intensidad, antonimia, etcétera, profes. Entonces, sí ven la importancia de nosotros aprendernos los tipos analógicos, porque ese es el primer paso del método. Establecer el tipo analógico que hay en donde, en el par base, es decir, en estas palabras en mayúsculas. Ok, después de que nosotros establecemos el tipo analógico, en este caso, Oscar Cine, ¿sí? Aquí podríamos decir que tenemos una relación de complemento, ¿sí? O también podríamos decir que tenemos una relación de todo, de parte todo, donde una parte, ¿cierto?, viene a ser los Oscar. ¿Y qué es el todo? Pues el cine. El Oscar es una parte del cine, digámoslo así, que se complementa porque no es el único premio que existe en el mundo. Entonces decimos que es una partecita del cine. Ahí ya establecimos el tipo analógico. Ahora vamos a mirar el orden. ¿Sí? ¿El orden qué es? La alternativa de respuesta debe establecer una relación con la palabra base, es decir, que va primero y que va después. Cuando nosotros ya establecemos el tipo de analogía, nosotros nos venimos acá a la parte de las opciones que están en minúsculas y ahí vamos a tratar de buscar la respuesta correcta según la relación que ya establecimos. Es decir, si nosotros decimos que Oscar es a cine como, su relación es de parte todo, así mismo tiene que ser la respuesta, parte todo. No puede ser al revés, por ejemplo, que encontramos una posible respuesta que sea todo parte. No, señor, no funciona. Tiene que tener el mismo orden que el par base. Y por último tenemos la naturaleza. Esta se refiere al significado esencial del término, su afinidad y a las características que lo definen como único. ¿Cuándo aplico yo la naturaleza? Sucede que ya tengo dos respuestas o dos posibles respuestas, la A y la B. Son posibles respuestas de la premisa o del par base que me están preguntando, pero recuerden que yo no puedo marcar las dos opciones en el examen, solamente tengo que marcar una sola. Entonces, ¿qué hago? Yo me voy nuevamente
a las palabras en mayúscula y empiezo a buscar la naturaleza de ese par base, ¿sí? ¿Cuáles son sus características únicas? ¿Cuál es la afinidad? ¿Sí? ¿Dentro de qué marco se engloba o qué características tiene el término que son únicas para yo poder eso mismo aplicarlo en las posibles respuestas? Vamos a mirar el ejemplo rápidamente aquí. Ya dijimos que Oscar es así como tenemos una relación de parte, ¿sí? Todo. Acá tenemos diploma, título. Uno creería que todo, parte todo, pues diploma, título, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, entonces ya queda descartado. Nobel, ciencia, podemos tener una posible respuesta, entonces la vamos a dejar ahí porque tenemos que seguir analizando. No nos podemos quedar, no es que la B cumple, entonces ya marcamos esa opción. No, vamos a seguir analizando las opciones que nos quedan. C, libreta, nota, pues ahí no tenemos ninguna relación, podríamos decir que hay una relación más de complemento, porque efectivamente yo en la libreta pues tomo nota, tomo apuntes, ¿sí? Entonces eso también queda descartado. Poema, poesía, pues efectivamente es claro que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y Cervantes, novela, aquí tenemos otro tipo incluso de analógico que es autor, obra se le llama. Entonces aquí tampoco no tenemos relación alguna. Incluso podríamos decir que si estamos dudando entre A o B, ¿sí? Uno ya se pone a analizar, ya establecimos la relación, ya tenemos un orden, ¿sí? Y podríamos decir que A y B cumple con el par base, con esa relación. Ahora vamos a pasar a la naturaleza. Vamos a observar la naturaleza, ¿sí? Ya sabemos que la naturaleza se refiere al significado esencial del término. Vamos a buscar esa afinidad y esas características que definen como único al par base, ¿sí? Entonces, cuando tenemos dos posibles respuestas, en este caso vamos a decir que es la A y la B, ¿sí? Yo me voy a Oscar Cine y empiezo a buscar ahí la naturaleza de esos dos términos que lo hacen único, y yo empiezo a verbalizar y empiezo también a acudir a conocimientos previos que yo ya tengo, ¿sí? Entonces uno se pregunta, ¿qué es el Oscar? ¿Sí? ¿O qué es Oscar? Bueno, efectivamente el Oscar es un premio que se entrega ¿en dónde o a quién? En el mundo del cine, a los mejores cineastas, a los mejores productores, directores, a las mejores películas, bandas sonoras, etcétera. Es un premio que galardona el mundo del cine, uno de los tantos premios, porque recordemos que ese no es el único, pero ya hicimos una verbalización. Entonces vamos a buscar esas características, sí, que definen como único o a ese par base que ya verbalizamos. Vamos a mirar entre la A y la B si esa naturaleza se cumple o no. Entonces diríamos diploma, título, la opción A. Entonces uno dice, bueno, no tiene nada que ver, obviamente el título, sí, el diploma es como un trofeo, es como ese premio, es como ese, cuando nos compensan por obtener un título académico, podría ser. Entonces ahí vemos que también hay una relación. Y vamos a mirar Nobel Ciencia. Si nosotros analizamos Nobel Ciencia, el Nobel es un premio que se le entrega, así como Oscar se le entrega al mundo del cine, ¿sí? A todos esos cineastas que engrandecen y que forman, que hacen películas. El Nobel lo hace a quién. El Nobel es un premio que se le entrega a los científicos de la ciencia, que trabajan con la ciencia, que hacen ciencia, que desarrollan métodos a través de la ciencia, que desarrollan vacunas, luchan contra todo tipo de enfermedades a través de ella, bueno, etcétera, etcétera. Miren ustedes cómo la relación es clara de esa naturaleza. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Ratificar, afirmar. Su relación, entonces vamos a establecer el primer paso del método. ¿Cuál es la relación? El tipo analógico. Entonces aquí podríamos decir que su relación es de intensidad. Sí, ¿qué nos decía en el video? Que la relación o que esta relación de intensidad va de menos a más, o viceversa, va de más a menos. A esto se refiere ese tipo de relación. Entonces recuerden, cuando hablamos de intensidad tenemos que establecer si va de más a menos o de menos a más. En este caso, yo cómo logro
identificar eso. Ratificar, afirmar es el par base. Entonces tengo que verbalizar, tengo que preguntarme qué es ratificar y qué es afirmar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es ratificar? Es volver a afirmar algo que ya se dijo. ¿Y qué es afirmar? Decir algo. Por ejemplo, ayer dije algo y hoy lo ratifico. O sea, vuelvo a confirmar lo que ya dije. No confundir con la palabra rectificar. Recuerde que rectificar es cambiar algo. No, aquí estamos hablando de ratificar, afirmar. Entonces, tenemos una relación de intensidad que va de más, donde ratificar es más y afirmar sería menos. Es decir, aquí voy de más intenso a menos intenso. Vamos a identificar el segundo paso del método, que es el orden. Ya tenemos la relación, ya tenemos identificado esa parte, ya sabemos que va de más a menos. Entonces, vamos a verbalizar y vamos a hablar con la analogía, por así decirlo. En la opción A, yo digo, llorar es más intenso que entristecer. Pues si analizamos son acciones distintas, por lo tanto no sería una respuesta, ya queda descartada la opción A. Vamos a la opción B. Amar es más intenso y estimar es menos intenso. Si analizamos también ahí tenemos una relación pues de intensidad que efectivamente cumple con el orden. Amar es más y estimar es menos. Es una opción de respuesta, lo vamos a dejar ahí. La opción C, negar es más intenso y contrarrestar es menos intenso. No tiene ninguna relación, profes. Entonces, descartada esa opción. Hasta el momento solo una posible respuesta, que puede ser la B. Vamos con la opción D. Mentir es más intenso y desmentir es menos intenso. Si analizamos, pues vemos que son cosas distintas, porque aquí vemos una relación de antonimios. ¿Sí? Mentir, desmentir, ahí tenemos una relación de antonimios. Y por último tenemos la palabra vociferar. ¿Qué quiere decir vociferar? Vociferar significa gritar. ¿Y qué es vocear? Vocear es dar voces. Entonces, vociferar es más intenso, ¿cierto? Y vocear es menos intensos. Claro que sí, aquí también tenemos otra opción de respuesta, pero recuerden, como no podemos tener las dos opciones de respuesta, no podemos marcar las dos, ¿qué pasamos a hacer? A aplicar el tercer método, que es la naturaleza. Ya tenemos la B y la E como posibles respuestas. Vamos a hallar la naturaleza, pero la naturaleza, ¿en dónde la hallamos? En el par base, en las palabras en mayúsculas. Entonces, vamos a verbalizar y uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver ratificar con afirmar? ¿Qué característica lo hacen único? ¿Sí? Yo podría decir, bueno, ratificar, afirmar, tiene que ver con hablar. Sí, tiene que ver con la voz, con comunicar algo. Ahí ya encuentro algo que lo hace único. Vamos a mirar esa característica única, esa naturaleza, si se aplica o no para la opción B o la E. Vamos a mirar, amar, estimar. Yo digo, bueno, amar es el sentimiento máximo del amor. Cuando yo digo amar, te amo, sí, es algo intenso, efectivamente, que va más. Y estimar, pues es menos intenso. Sí, yo puedo estimar al vecino, al amigo, sí, un cariño especial, etcétera. Entonces tengo algo que es menos intenso. Pero si yo miro la naturaleza de esas dos palabras, amar y estimar tienen que ver más con ¿qué? Con el sentir, ¿sí? Con los sentimientos. Y si yo me voy a analizar la opción E, vociferar, vocear, ahí me doy cuenta que esta opción sí cumple más con la del par base, con la naturaleza, porque vociferar es gritar, vocear es dar voces. ¿Y yo cómo logro eso? Pues a través del habla, ¿sí? A través de mi voz, a través de ¿qué? De una comunicación. Entonces, aquí es claro, la opción correcta es la E. Seguir con el siguiente ejemplo, urbano, agrícola. ¿Cuál es el primer paso del método? Establecer la relación. Aquí tenemos una relación de antonimio. Urbano, ¿sí? O urbana es
un sinónimo de qué, de ciudad, y agrícola es un sinónimo de campo. Tenemos una relación de antonimia. Vamos al siguiente paso del método, que es el orden. Vamos a hallar el orden, ¿en dónde? Pues en las respuestas, en las opciones de respuesta. Vamos a mirar esa relación. Entonces, pollo, gallo, en la opción A, pues no hay una relación de antonimia, porque lo contrario a pollo es la polla y lo contrario a gallo es la gallina. Entonces ahí no tenemos ninguna relación de antonimia, ya la A queda descartada. La opción B, campo, ciudad. Efectivamente aquí tenemos una relación de antonimia, campo, ciudad. ¿Sí? Vamos a dejarla como posible respuesta. Opción C, piedra, roca. Tampoco no vemos ningún tipo de relación en este caso, entonces también queda descartada la opción C. Y D, metrópoli, labrantío. Aquí, para los que no lo saben, metrópoli es un sinónimo de urbana, de ciudad, y labrantío es un sinónimo de agrícola y de campo. Entonces tengo dos posibles respuestas, la B y la D. Ya establecí una relación, ya establecí un orden. Vamos a mirar la naturaleza, pues también creo que es clara, pero como no podemos marcar las dos opciones de respuesta, vamos a analizar las dos opciones de respuesta a ver qué pasa. Si nos damos cuenta, nosotros primero en la parte de arriba tenemos urbana, agrícola, es decir, primero tenemos ¿qué? Tenemos primero la ciudad y posteriormente el campo. Ahí ya tenemos un orden. ¿Por qué la B no sería una opción de respuesta? Porque primero tenemos en esa opción campo, ciudad. Es decir, no cumple con el orden en el par base. Mientras que la opción D, metrópoli, labrantío, sí cumple. No solamente la relación de sinonimia, sino que también está ubicada en el orden en cómo está urbana, agrícola. Entonces, pilas con ese tipo de distractores, mis profes, en los exámenes, porque siempre nos vamos a encontrar estas cosas. Entonces, a veces por el afán, por el tema del tiempo, terminamos marcando opciones y no entramos a analizar este tipo de cositas en las analogías, y ahí cometemos un pequeño error. Entonces, si arriba primero está urbana y luego está agrícola, es decir, ciudad, campo, así mismo tiene que estar en la opción de respuesta. Por eso la opción D es la que cumple. Entonces decimos, urbana es agrícola, como metrópoli es labrante. Vamos con el siguiente ejemplo. Pie, cuerpo. Primer paso del método, pues la relación. Aquí vemos una relación de parte, todo. El pie es una parte del cuerpo. Primer paso. Segundo paso, el orden. Vamos a mirar en las opciones de respuesta cuáles de esas opciones cumple ese orden. Recuerden, primero va parte y luego todo. Montaña. La montaña es una parte del campo. Sí, ahí ya tenemos una opción de respuesta. La opción B, lápiz, es una parte del sacapunta. Pues no tiene nada que ver. Entonces ya descartada la opción B. Y la opción C, papel, es una parte de la caja. Tampoco, no cumple. Y la opción D, página, la página es una parte del libro. Pues claro que sí. Tenemos dos posibles respuestas, la A o la D. Vamos a la naturaleza. Ahí encontramos que, bueno, es una parte de un todo, sí, tiene que ver como con ciertas características que se encuentran en los animales, en los humanos. Vamos a la página libro, pues uno dice la página es una parte importante del libro, de las enciclopedias. Bueno, es como un todo, es como una parte de un todo, entonces ahí vemos una relación exacta y efectiva. Pero, profes, un truco importante cuando estamos hablando de todo parte o de parte todo. Uno hace la siguiente verbalización. ¿Y cómo lo hace? En este truquito. Uno dice, si a cuerpo yo le quito el pie, ¿deja de ser cuerpo? Entonces uno dice, no, efectivamente el cuerpo sigue siendo cuerpo si yo le saco o le quito esa extremidad. Ahora vamos a las opciones de respuesta. Si al campo yo le quito la montaña, ¿deja de ser campo? Sigue siendo campo, ¿sí? En la opción D,
Si al libro yo le quito la página, ¿deja de ser libro? Sí, profe, sí deja de ser un libro, se convierte en una pasta. Como aquí la naturaleza cambia o transforma la opción, entonces diríamos que esa no es una opción correcta. La opción correcta a esa analogía, ¿cuál es? La A. Pie es a cuerpo, como montaña es a campo. ¿Listo? Ahí vamos a tener muy en cuenta eso, les repito. Cuando estamos hablando de todo parte o de parte todo, uno se hace esa pregunta. Si al cuerpo yo le quito el pie, ¿deja de ser cuerpo? No, sigue siendo cuerpo. Eso mismo, esa misma verbalización la aplico en la respuesta. Entonces, si al campo yo le quito las montañas, ¿deja de ser montaña? No, sigue siendo campo, es decir, no cambia su naturaleza. Pero si al libro yo le quito las páginas, ¿deja de ser un libro? Sí, deja de ser un libro, se convierte en una pasta. Entonces no es una opción de respuesta porque ya su naturaleza ha cambiado. Entonces ese truquito es importante que lo tengamos en cuenta en este tipo de analogías porque también recuerden que sale mucho en los exámenes. Entonces diríamos que pie es a cuerpo, como montaña es a campo. Seguimos con el siguiente ejemplo. Clavel, margarita. ¿Sí? Aquí tenemos que ir a nuestros conocimientos previos y razonar. Bueno, el clavel es una flor, la margarita también es una flor. Entonces aquí que tenemos una relación de ¿qué? De cogenéricos. El primer paso del método, mis profes. Una relación de cogenéricos, de cohiponimia. Es decir, que son una parte de un todo. ¿A qué género pertenece el clavel y la margarita? Pues al género de la flor, porque ambas son flores. Recuerden, ninguna es más importante que la otra. Entonces ya establecimos la relación, ya sabemos que son cogenéricos. Vamos a mirar las opciones de respuesta. La papaya es cogenérica de árbol. Esto no es una opción de respuesta porque no tiene nada que ver lo uno con lo otro, entonces ya queda descartado. El tubérculo es cogenérico de la papa en la opción B, pues no son cogenéricos, pero ahí encontramos una relación de ¿qué? De género, especie. ¿Cuál sería el género? El tubérculo. ¿Sí? ¿Y cuál es la especie? La papa. Recuerden que el tubérculo o los tubérculos tienen como varias especies. Está la papa, la yuca, el plátano. Aquí encontramos una relación de género-especie, más no de cogenéricos. ¿Cómo podría ser una relación de cogenéricos si estuviera, por ejemplo, plátano-papa, yuca-papa? Esos serían cogenéricos y probablemente podría ser una opción de respuesta, pero en este caso no lo es. Vamos a la opción C, cedro, caoba. ¿Qué es el cedro? Pues el cedro es cogenérico de caoba. ¿Por qué? Pues porque ambos son árboles y digamos que son cogenéricos. Ninguno es más importante que el otro y pertenecen al género de ¿qué? Del árbol o de los árboles. ¿Listo? Entonces ya tenemos una opción de respuesta que es la opción C. Sigamos, pupitre es cogenérico de silla. Podría ser, pero aquí vemos más una relación de tipo complemento. El pupitre es la mesita que utilizan los niños en el colegio, en los jardines, y la sillita es la que complementa esa mesita. Entonces aquí encontramos una relación de pupitre, de complemento pupitre-silla. Entonces esa no sería una opción de respuesta. Vamos a la opción E, olla, sartén. Diríamos, olla es cogenérico de sartén. Sí, claro que lo son porque pertenecen a ¿qué? A los elementos de la cocina. La olla, el sartén, si estuviera acá la licuadora, si estuviera acá olla a presión, estufa, esos son elementos de ¿qué? De la cocina. Entonces, en este caso tenemos dos posibles respuestas que son la C y la opción E. Ya establecimos la relación, ya tenemos el orden, tenemos dos posibles respuestas, pero no podemos marcar las dos porque es una sola. ¿Qué pasamos a aplicar? El tercer paso del método, que es la naturaleza. Vamos a observar. Aquí tenemos en la parte de arriba, en el par base, en esas palabras en mayúsculas, clavel, margarita. Vamos a analizar la naturaleza de esas dos
palabras de esos dos cogenéricos. Uno podría decir, bueno, ambos son flores, pertenecen al mundo vegetal. Sí, vamos a mirar si esa naturaleza que la hace única se aplica a las opciones de respuesta. Cedro, caoba tienen una relación de naturaleza porque pertenecen a un mundo vegetal de los árboles, ¿sí? Comparten esa identificación, esa raíz que la hace única. Entonces podríamos decir que esa es una opción correcta. Vamos a analizar la E porque no la podemos descartar hasta que no le apliquemos el tercer paso del método, ¿sí? En este caso, bueno, olla, sartén, si observamos su naturaleza, pertenecen a qué. Uno podría decir que ellas no pertenecen pues como al mundo vegetal, sino que pertenecen al reino, digamos, mineral, ¿cierto? Están hechas de metal, aunque son ¿qué? Cogenéricos. Entonces ahí yo creo que es claro, profes, cuál es la opción correcta, cuál es la opción de respuesta que tenemos que marcar, que en este caso es cedro, caoba, ¿sí? Ambos pertenecen al reino vegetal, por así decirlo, al mundo vegetal. Esa es la opción correcta. Mis profes, aquí tenemos otro ejemplo, águila, visión. Primer paso del método, establecer su relación. Aquí tenemos una relación de característica. El águila se caracteriza por tener una visión aguda, ¿sí? Es de los animales que tiene una visión, por así decirlo, única dentro de su especie. Entonces ahí ya establecimos su relación. Vamos a pasar al orden. El orden lo vamos a hallar en donde, en las posibles respuestas que nos dé la premisa del par base. Entonces vamos a mirar, si el águila se caracteriza por su visión, ¿sí? Vamos a verbalizar. El oso se caracteriza por su fortaleza. Sí, ahí ya tenemos una opción de respuesta. Vamos a la opción B. El león se caracteriza por su fiereza, por su bravura. También, efectivamente eso es cierto. También tenemos otra opción de respuesta. La C. La tortuga se caracteriza por su lenta o por su lentitud. Entonces, pilas ahí, profe. Ahí tenemos que tener en cuenta nosotros cómo verbalizamos los diferentes tipos de palabra. Uno puede decir la tortuga es lenta en un contexto de una oración simple, pero en este caso tiene que aplicarse tal cual como nosotros venimos verbalizando desde la opción arriba, el par base y demás. Nosotros decimos, el águila se caracteriza por su visión, el oso se caracteriza por su fortaleza, el león se caracteriza por su fiereza, la tortuga se caracteriza por su lenta. No, profe, se caracteriza por su lentitud. Entonces esa opción queda descartada. ¿Listo? Opción D. Can se caracteriza por su olfato. Para los que no lo saben, can es sinónimo de perro. Entonces, ¿el perro se caracteriza por su olfato? Sí, esa es una opción de respuesta. Y la opción E, la piraña se caracteriza por voraz. No, profe, se caracteriza por su voracidad. Entonces, al igual que la C, también queda descartada porque no cumple con la verbalización que venimos haciendo, ¿sí? A través de esa fonética que uno emplea, no cumple. ¿Listo? Tenemos tres opciones de respuesta, la A, la B y la D. Ya lo sabemos, no podemos marcar las tres opciones ni dos, sino solamente una. Entonces, ¿qué pasamos? Vamos a analizar la naturaleza, el tercer paso del método. Vamos a subir hacia águila y a visión y vamos a encontrar cuál es la naturaleza, qué la hace única a ese par base que tenemos ahí. Entonces nosotros podríamos decir que, bueno, el águila es un animal, ¿sí?, que se caracteriza por su visión. ¿Y la visión con qué tiene que ver? Con los sentidos, ¿sí? Vamos a aplicar eso mismo en las opciones de respuesta. Tenemos que las tres son animales, oso, león, can. Vamos a mirar si la característica que los acompaña tiene que ver con ese sentido como lo relacionamos con visión. Entonces, fortaleza es un sentido de oso, pues efectivamente queda descartada, no tiene nada que ver.
porque no es un sentido, es una característica peculiar. Entonces la fortaleza no es un sentido. Entonces, opción de respuesta descartada. León, fiereza, al igual que fortaleza, tampoco es o no tiene nada que ver con el sentido o con los sentidos tal cual como lo tiene la relación, la visión. Entonces queda también descartado. Y tenemos la opción D, que es la opción correcta, can, olfato. Ya sabemos que can es perro y olfato tiene que ver efectivamente con el sentido de olfato, de oler, y ahí tenemos una naturaleza, tenemos una relación, un orden y una naturaleza que se aplica en la opción D, que es lo que busca el par base, es decir, águila es a visión como can es a olfato. Listo, mis profes, vamos a continuar por acá. Lo que quiero que nosotros entendamos con estos ejercicios es cómo funciona de bonito el método RON si nosotros lo aplicamos de una forma correcta. Ahí tenemos que establecer obviamente la relación, siempre tenemos que estar comparando las situaciones que se nos presentan para que pues efectivamente sea eficaz el método y se aplique de la mejor manera para hallar una respuesta correcta. Vamos a mirar los principios analógicos. Estos principios son importantes porque nos van a permitir resolver con eficacia ciertos tipos o ciertos puntos del examen cuando se nos presentan diferentes palabras que se escriben igual pero tienen diferente significado. Entonces, este principio se llama principio de significado condicionado. ¿Y qué significa esto? Considera el significado más adecuado y conveniente al función al otro vocablo. Nos enfrentamos a veces en los ejercicios con lo siguiente. Vamos a mirar los ejemplos. La palabra polo, ¿sí? La palabra polo es una palabra polisémica, es decir, que se escribe igual pero tiene diferentes significados. Vamos a mirar en la pantalla, polo gelidez. Entonces ahí podemos observar, bueno, para los que no lo saben, gelidez significa muy frío, significa helado, frío. Sí, cuando uno hace esa relación, esa verbalización, uno podría decir, ok, polo gelidez, estamos hablando de qué, de los polos norte, polo sur, el globo terráqueo, ya ahí me ubico. Sí, hago el principio condicionado, lo aplico, ya empiezo yo a mirar cuál es el significado más adecuado que conviene en un ejercicio como ese, es que nos puede aparecer polo gelidez. Ok, ya sé que me están hablando de polo norte, polo sur, globo terráqueo, me ubico completamente, ¿listo? Tenemos otro significado para polo, puede ser o nos puede aparecer en el examen polo manga. Entonces, ¿cuál sería el principio de significado condicionado? Pues uno tiene que entrar a analizar, bueno, polo, obviamente manga, ya no tiene nada que ver, miren ustedes con polo norte, polo sur. Ok, polo es esa camiseta que todos utilizamos, ¿sí? Cuando estamos en la playa, en un clima caliente, y la manga viene a ser que una parte del polo. Miren ustedes cómo cambia totalmente la relación de los vocablos. Entonces, ok, manga es una parte del polo. Ya ahí sabemos que estamos hablando de parte todo. ¿Listo? Polo, energía. En este caso, ¿cómo nos ubicamos? Bueno, polo, uno dice polo, energía. Aquí nos ubicamos en positivo, negativo. Seguramente los de física sabrán mucho mejor que yo del tema, pero básicamente tiene que ver con eso. Ok. Positivo, negativo, los encontramos siempre en las pilas de los controles, en las baterías, ¿sí? Entonces miren ustedes cómo ahí empiezan a cambiar los vocablos de acuerdo al acompañante o de acuerdo a la palabra que podemos encontrar en un examen. Es ahí donde nosotros tenemos que aplicar el principio, encontrar ese significado, el más adecuado y conveniente en función al otro vocablo. Vamos a mirar el otro ejemplo, banco peces. Aquí ya nos está hablando de qué, pues de un banco de peces, de un conjunto de peces, porque se le llama así, uno dice banco de peces, un banco de esperma, un banco de células, ¿sí? Se escribe igual, pero tiene diferente significado.
Cuando nos hablan del banco crédito, pues ya sabemos que es la entidad donde vamos a hacer los pagos, donde nos hacen los préstamos, donde nos consignan cierto dinero, donde tenemos nuestras cuentas. Ese es ese banco, ¿sí? Banco Plaza. ¿Ese banco con qué tiene que ver, profes? Pues en la plaza tiene que ver con el banco donde nos sentamos con el esposo, el amigo, puede ser de madera, puede ser de cemento, a conversar en una tarde soleada, etcétera, etcétera. Sí, miren ustedes cómo va cambiando el significado, pero yo tengo que aprender a ubicarme de acuerdo al contexto como me estén presentando la analogía. Banco Arena, para los que no lo saben, los bancos de arena se hacen en los litorales del Pacífico. Cuando el río baja un poco su caudal, se hacen unos bancos de arena a los laterales del río. A eso se le llama banco de arena. Una palabra, cuatro funciones del vocablo totalmente diferente. Entonces, miren ustedes cómo aplicamos nosotros el principio. Otro ejemplo, aquí rápidamente, carta, comunicación, pues ya sabemos que nos estarían hablando de la carta que escribimos a mano, que hace muchos años se utilizaba para comunicarnos, sí, a través de largas distancias, etcétera. Carta, baraja, ya sabemos que tiene que ver con el juego, sí, y carta, restaurante, pues con el menú, que tiene que ver con una lista de precios y demás. Entonces, aquí cambia, obviamente, dependiendo del contexto, vuelvo y les repito, la función del vocablo. Es ahí donde nosotros tenemos que entrar a analizar y mirar exactamente qué nos están preguntando para así mismo hallar la respuesta correcta. Mirar este ejemplo para que podamos comprender ese principio. Entonces, pez, banco. Aquí establecemos una relación de elemento conjunto. El elemento obviamente es el pez. El conjunto viene a ser el banco, que estamos hablando de un banco de ¿qué? De peces. Listo, ya tenemos la relación. El primer paso, recuerden del método, establecer el tipo analógico, elemento conjunto. Vamos a mirar entre las opciones de respuesta cuál de ellas establece ese mismo orden. Entonces, diríamos, piano es el elemento y música es el conjunto. Pues evidentemente no tiene nada que ver, queda como descartada como opción de respuesta. B, ave es el elemento y bandada es el conjunto. Sí, aquí ya tenemos nuestra primera opción de respuesta. C, piara es el elemento y cerdo es el conjunto. Recordemos que piara, para los que no lo saben, es una manada de cerdos. Entonces, si estamos hablando que primero viene el elemento y luego el conjunto, sí, en el par va hacia arriba, pero acá nos están dando primero ¿qué? El conjunto y luego el elemento. ¿Qué pasa aquí, profes? No cumple el orden. Quiere decir que la C tampoco es una opción de respuesta porque no cumple el orden en el que está el par base, las palabras en mayúscula en la parte de arriba. Entonces queda descartada. Y D, tiburón es el elemento y océano es el conjunto, pues no tiene nada que ver, más bien diría uno que tiburón es una parte, ¿sí? del océano, su relación analógica sería otra. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? La opción correcta es la B. Pez es a banco, como ave es a bandada. ¿Listo, profes? Entonces vamos a continuar. Segundo principio analógico se llama principio de necesidad lógica. ¿Qué significa esto? Que asume como cierta o verdadera la relación que se establece basándonos en lo más natural y razonable de las circunstancias. Aquí les voy a decir algo que pasa comúnmente en los exámenes y es, no cometamos, sí, que se les quede grabado, por favor, no cometamos el error de disociar los términos. Nuestra tarea, ¿cuál es cuando estamos trabajando analogías? Comparar para asemejar, no para disociar. Nosotros tendemos a hacer o cometemos ese error, sí, en los exámenes, tratar de disociar, de buscar cosas que no nos está presentando el examen, sí, porque seguramente uno lo hace porque las condiciones se dan. Pero ¿qué es lo que yo quiero que tengamos en cuenta acá? El principio, sí. Vamos a mirar el ejemplo para que lo apliquemos. Si a nosotros nos aparece mar bravura en un examen, sí, mar bravura,
¿Cómo uno disocia el término? No, pero es que no todos los mares son bravos. Hay algunos mares que son calmados, que son mansos. Sí, profe, no disociar. Ahí ya estamos disociando, ahí ya no estamos asemejando ni comparando. Estamos disociando el término. Si a nosotros nos dice que el mar es bravo en el ejercicio y punto. O sea, no importa que hayan mares mansos, mares calmados, no importa. El mar bravura del examen es así, es tal cual como se tiene que leer, como se tiene que relacionar para poder comparar con las opciones de respuesta. Acá, manzana verde. No, es que no todas las manzanas son verdes, profe, las manzanas también son rojas. Sí, profesor, las manzanas efectivamente son rojas y verdes, pero la manzana del examen, ¿de qué color es? La manzana del examen es verde y punto. Sí, o sea, no hay punto de comparación, no hay 3 puntos suspensivos. No, eso es lo que quiero que entendamos. Novio, fidelidad. Ay, no, pero es que no todos los novios son fieles, la mayoría son infieles. Ah, no, pues profe, me da mucha pena con usted, pero el principio de necesidad lógica, recuerde, se tiene que establecer en lo más natural y razonable de las circunstancias. ¿Cuál es la circunstancia aquí? Pues que ese novio que nos aparece ahí escrito es fiel. No hay otro punto de comparación. Juez, imparcialidad, no, pero es que la mayoría de los jueces son corruptos. No importa. Estamos hablando del juez, de un solo juez que es el que está escrito en el examen. Ese juez es imparcial. Ese novio que vemos ahí es fiel. No estamos hablando de todos los novios, estamos hablando del novio. Sí, es que todas las manzanas, algunas manzanas son verdes y otras son rojas. No, la manzana que está en el examen es verde. El mar que está en el examen es bravo. ¿Listo, profe? Entonces, por favor, principio de necesidad lógica. No disociar, sino que tenemos que comparar para asemejar. Vamos a mirar este ejercicio de aplicación para aplicar el segundo principio analógico que acabamos de ver. Caucho, flexibilidad. Sí, el caucho se caracteriza por su flexibilidad. Ok, ahí tenemos una relación o tenemos un tipo analógico llamado característica. ¿Cuál es la característica del caucho? Pues su flexibilidad. Vamos a mirar el orden, sí, en las opciones de respuesta que cumpla o que tenga esa característica, ¿cierto? Entonces, el petróleo se caracteriza por su derivado o por ser un derivado. Pues no tiene nada que ver los términos. Empezando, si vamos a nuestros conocimientos previos, profe, el petróleo no es un derivado, el petróleo es materia prima, que de ahí salgan otros derivados, como por ejemplo el ACPM, es otra cosa diferente, pero el petróleo no es un derivado. Sí, no, por tanto, derivado no es su característica, entonces descartado. La tela se caracteriza por su finura. Sí, esta puede ser una posible opción de respuesta. Ah, pero es que todas las telas no son finas, profesora. No importa, profe. Recuerde, segundo principio. Esta tela que vemos en el examen sí es fina, no importa que hayan otras telas robustas, de mala calidad, como usted lo quiera llamar, no importa. La tela que aparece aquí, esa sí se caracteriza por ser fina, por su finura. ¿Listo? Vamos con la opción C. La madera se caracteriza por su porosidad, también se caracteriza por eso, es una opción de respuesta. Y por último, la D, el cobre se caracteriza por su ductilidad, efectivamente también se caracteriza por eso. Entonces tenemos 3 opciones de respuesta, no tenemos que sino marcar una sola. Entonces vamos al tercer paso, que es la naturaleza. Vamos a mirar la naturaleza del par base. Caucho, flexibilidad. La flexibilidad, ¿qué es, profe? Uno empieza a verbalizar. Entonces, ¿qué es la flexibilidad? La flexibilidad, pues cuando hablamos de eso es porque se puede, cierto, doblar, estirar, se puede extender, ¿sí? Entonces ya ahí tenemos la naturaleza de esa palabra, de esa relación. Vamos a mirar cuál de ellas cumple en las opciones de respuesta. Entonces, la tela se caracteriza por su finura. La finura se puede extender, se puede doblar, se puede
manipular como lo haríamos con esa flexibilidad del caucho, pues evidentemente que no, ¿sí? La tela sí se caracteriza por su finura, pero no cumple esa naturaleza, entonces queda descartada. La madera se caracteriza por su porosidad, pues obviamente es una característica, pero tampoco tiene la misma naturaleza cuando estamos hablando de flexibilidad. Recuerden que la porosidad son los huequitos que le sale a la madera, entonces no tiene nada que ver, descartado. El cobre se caracteriza por su ductibilidad, ¿sí? Cuando decimos que es dúctil es porque se puede extender en hilos, en láminas, ¿sí? También se puede manipular para sacar o para malear diferentes productos cuando se está trabajando. Entonces, ahí, ¿cuál sería la opción correcta? La D. El caucho se caracteriza por su flexibilidad, así como el cobre se caracteriza por su ductilidad. Comparten la misma relación, el mismo orden y la misma naturaleza, mis profes. Entonces, seguimos. Fiebre, infección. Vamos a mirar este otro tipo analógico. Fiebre, infección. ¿Qué tipo analógico sería? Efecto, causa. La infección, ¿qué es? La causa. ¿Qué me produce la infección o qué efecto me produce la fiebre? Entonces tenemos una relación efecto-causa. Ya tenemos la relación, vamos a mirar el orden. ¿Sí? Que cumpla ese mismo orden. Efecto-causa. Si me aparece causa-efecto, no puede ser una opción de respuesta porque está mal. ¿Listo? La A. Entonces uno diría, la alimentación causa la salud, que en este caso sería el efecto. La alimentación causa salud, pues no tiene relación porque no necesariamente para que haya salud, pues yo tengo que tener una buena alimentación. Es decir, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, entonces descartado. La humedad causa corrosión, sí, puede ser una opción correcta. Vamos a dejarla ahí sin descartar porque puede ser. Sigamos analizando. Putrefacción, la putrefacción causa hedor. Recordemos que hedor es malos olores, ¿sí? Es pestilencia, eso significa hedor. Entonces, la putrefacción, cuando algo se pudre, ¿causa mal olor? Efectivamente sí, lo causa. Otra opción de respuesta correcta. Y por último, la flor causa perfume, tampoco, al igual que la A, los términos no tienen ninguna relación, entonces descartado. Tenemos dos opciones correctas, la B y la C. Vamos a mirar entonces la naturaleza para terminar de ver cuál de ellas es la opción correcta. Si yo me voy a la parte de arriba, al par base, digo, bueno, fiebre, infección, uno dice que la infección produce fiebre, la fiebre le da a los cuerpos, a los seres humanos, a los animales, sí, es una condición natural que se puede dar por medio o a través de una infección, pues cuando pasan cierto tipo de enfermedades. Dejémoslo entonces hasta ahí. Ahí podemos buscar entre las opciones de respuesta a ver qué nos da. Decimos, la humedad efectivamente produce que corrosión, pero eso se presenta ¿en dónde? La corrosión se presenta en los metales, profe. ¿Sí? Esa humedad causa corrosión, pero la causa en los metales. Vamos a mirar la putrefacción. La putrefacción causa hedor, ¿sí? Pero ¿dónde la causa? ¿La causa en que solamente la encontramos en las basuras? No, cuando algo se pudre, podríamos decir que ¿qué causa malos olores a través de la putrefacción? En un cuerpo, ¿sí? En una planta, en un animal. Entonces, ahí ya es clara cuál es la opción correcta. La opción C, fiebre es a infección, como hedor es a putrefacción. Ambos comparten una relación, tienen un orden, tienen unas características secundarias que las logramos a través de la verbalización cuando empezamos a mirar esa naturaleza, que es el tercer paso del método. ¿Listo, profes? Vamos a continuar. Vamos con el siguiente ejemplo. Es el último que ya nos queda para pasar a resolver nuestra guía.
tenemos aquí obstetra comadrona. Este tipo analógico no es tan común. Se le llama pseudo. ¿Qué significa pseudo? Pues significa falso. Pero tenemos que aprenderlo, por eso quise traerlo acá hoy, pues para que aprendamos cómo resolverlo, porque uno no sabe, en los exámenes pueden pasar cualquier cosa. Entonces, decimos que el obstetra, para los que no lo saben, es el médico que estudia, que está preparado desde la universidad a través de sus conocimientos que adquiere, ¿sí? Y es el que acompaña al bebé desde que está en la barriguita hasta que nace. Ese es el obstetra. Y la comadrona es el oficio empírico de las mujeres que hasta hace mucho tiempo asistían a las mujeres en los partos, que lo hacían de forma empírica. Seguramente nosotros conocemos a la bisabuela, a la abuela, sí, ¿por qué no hasta nuestra mamá practica? Algunas madres hoy en día todavía practican mucho el tema de asistir a la mujer en el parto, y a esas mujeres se le llaman comadrona. ¿Listo? Entonces vamos a llamar... como ya sabemos que es una relación de falso, entonces ¿cuál en este caso sería la falsa? Diríamos que es la comadrona. A la obstetra vamos a llamar que es la verdadera, porque ahí tenemos una relación de pseudo. Vamos a mirar las opciones de respuesta para establecer esa característica de verdadero y falso. Diríamos que acá no hay un orden. Bueno, primero obviamente tenemos a la verdadera y luego tenemos a la falsa. Asimismo se nos tiene que aparecer en las opciones de respuesta. Astrónomo, astrólogo. ¿Quién es el astrónomo? Es el que estudia los cuerpos celestes del universo, como son los cometas, los satélites, entre otros. ¿Sí? Él es el que estudia para eso. ¿Quién es el astrólogo? Pues el astrólogo es el que nos lee las cartas, el que hace la lectura de cartas, cuando promete 1.000.000 de cosas a través de la lectura de las cartas, de las manos, etcétera. Entonces ahí tenemos una relación de pseudo. ¿Cuál sería el verdadero? El astrónomo, que es el que ha estudiado, y el astrólogo, el que empíricamente y a través de muchas cosas pues logra establecer esa relación pues para vender su oficio. ¿Listo? La B, fucar magnate. ¿Qué es fucar? Fucar es un sinónimo de magnate, es un sinónimo de millonario. Entonces ahí ya tenemos una relación analógica que se sale porque es de antonimia y no tiene nada que ver con lo que tenemos arriba. Entonces no es una opción de respuesta. La opción C, biólogo microbio. Entonces el biólogo es el que estudia los seres vivos. El microbio pues tiene que ver con los elementos o los seres microscópicos que estudia aquí en el biólogo. Pero pues ahí no tenemos una relación, sino de complemento, diríamos. No hay una relación de pseudo, entonces descartada esa opción. Y por último tenemos la opción de galeno huesero. Recordemos que Galeno, ¿quién es? Galeno es el doctor, es un médico. ¿Y quién es el huesero? Es la persona que trata los dolores de hueso y de las articulaciones de forma que empírica. Sí, creo que aquí ya es muy obvia cuál es la respuesta. Entonces diríamos que obstetra es a comadrona, como Galeno es a huesero. ¿Por qué no sería astrónomo ni astrólogo? Recordemos que si nos vamos a la naturaleza, ¿qué nos diría la naturaleza? Pues el par base tiene que ver más, por ejemplo, obstetra tiene que ver más como con medicina, sí, como esa parte de los estudios a través de la medicina, los libros, el cuerpo humano, etcétera. Lo mismo pasa con el galeno. El galeno tiene esa misma relación, y ni hablar pues de comadrona, huesero, que comparten las mismas características a través de lo empírico. Sí, el astrónomo y el astrólogo también serían pseudo, pero no comparten la naturaleza, por tanto no serían una opción de respuesta. Ahí la que más se asemeja según su naturaleza, según su relación, según su orden y según su naturaleza es la opción D. Ahora, mis profes, vamos a pasar a resolver el taller que ustedes ya tienen. Previamente yo se los he enviado, algunos los tienen impreso, otros pues por cuestión de tiempo lo tienen digital, lo pueden trabajar de la misma forma. Y vamos a tener 30 minuticos. Aquí no vamos a ir corriendo contra el reloj, porque sabemos que en el examen vamos a tener 1,5 minutos por cada pregunta. No, acá nos vamos a tomar el tiempo de analizar, de mirar nuestros apuntes, en fin.
de todo un poquito vamos a tratar de analizar para poder buscar las respuestas correctas. Ya a medida que nosotros vayamos estudiando, pues vamos a ir logrando desarrollar mucho mejor el método, y ya con los conocimientos previos y con todo lo que estudiemos de ahora en adelante ya va a ser mucho más fácil. Por último, recuerden, importante, la mente es como un paracaídas. No sirve de nada si no se abre. Listo, muchas gracias. Vamos a ir a organizar, a responder cada una de las preguntas del examen y ya volvemos para hallar las respuestas.